Queridos amigos, compañeros de este viaje vital, nos encontramos una vez más para explorar juntos las profundas aguas de los textos antiguos, esos manantiales de sabiduría que, a pesar de los siglos, siguen hablándonos con una voz clara y resonante. Es un privilegio poder detenernos, respirar hondo y permitir que estas palabras se asienten en el corazón, transformándose en una suave melodía que nos guía en nuestra propia existencia. Hoy, el pasaje que ha llegado a mí es una pequeña ventana a un momento crucial en la vida de un hombre, y a través de él se abren vastos paisajes de reflexión sobre la obediencia, las promesas y la profunda sabiduría de permanecer en nuestro lugar. Este versículo proviene del primer libro de los Reyes, un libro que narra la transición del glorioso reinado de David al de su hijo Salomón. Es un tiempo de consolidación, de establecer un nuevo orden y asegurar la paz y la estabilidad del reino. Para comprender plenamente el peso de las palabras que leeremos, es esencial sumergirnos brevemente en el contexto de la época. Imaginen un reino vibrante, pero aún con heridas recientes de conflictos pasados. David, el gran rey, ha fallecido, y ahora su joven y sabio hijo Salomón asume el trono. Salomón, con la perspicacia que lo caracterizará, sabe que para que su reino prospere en paz, debe abordar ciertas lealtades y resentimientos que aún persistían de las turbulencias anteriores. Uno de estos personajes clave en la historia es Simei. ¿Quién era Simei? Era un hombre de la casa de Saúl, el rey anterior a David. Durante la rebelión de Absalón, el hijo de David, Simei salió al encuentro de David mientras huía de Jerusalén, y lo maldijo amargamente, lanzándole piedras y reproches. En ese momento, David, en su dolor y humillación, le perdonó la vida, jurando que no lo mataría. Sin embargo, antes de morir, David le recordó a Salomón la naturaleza de Simei y le aconsejó que actuara con sabiduría. Salomón, al inicio de su reinado, había llamado a Simei y le había impuesto una condición clara: podía vivir en Jerusalén, construirse una casa y tener sus siervos, pero bajo ningún concepto debía cruzar el arroyo Cedrón o salir de la ciudad. Si lo hacía, sería hombre muerto. Era una prueba de lealtad, una prueba de compromiso con el nuevo orden. Y es en respuesta a esta condición que Simei pronuncia las palabras que hoy nos conmoverán. Es el momento en que un hombre se enfrenta a un ultimátum, a una nueva realidad impuesta, y debe decidir cómo responder. Escuchemos con el corazón atento. 1 Reyes 2:38. Simei dijo al rey: «Lo que dices es bueno. Como ha dicho mi señor el rey, así hará tu siervo». Y Simei vivió en Jerusalén muchos días. Lo que dices es bueno. Como ha dicho mi señor el rey, así hará tu siervo. Estas palabras, tan sencillas en su formulación, resuenan con una profundidad asombrosa. Simei, un hombre que en el pasado había desafiado la autoridad, ahora se somete. Reconoce la bondad en la palabra del rey. Esta bondad no es necesariamente una aprobación moral de la situación, sino quizás el reconocimiento de que la propuesta de Salomón era, dadas las circunstancias, un camino justo y una oportunidad de vida. Es la aceptación de un decreto, un pacto. Y aquí, queridos amigos, reside la primera capa de nuestra reflexión: la obediencia, no siempre de un corazón entregado, sino a veces de una voluntad que reconoce la necesidad, la conveniencia, la sabiduría de acatar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos ante situaciones donde la autoridad, ya sea un mentor, un líder espiritual, un familiar, o incluso la voz de nuestra propia conciencia, nos presenta un camino, un límite, una condición? Y nuestra respuesta inicial es: lo que dices es bueno. Es el reconocimiento de que hay una verdad, una sabiduría en esas palabras que supera nuestra propia inclinación o deseo inmediato. Pero la reflexión no termina ahí. El versículo añade una frase que, a primera vista, parece una simple observación, pero que encierra una verdad universal y a menudo dolorosa. Y Simei vivió en Jerusalén muchos días. No uno, no dos, sino una prolongada sucesión de mañanas y atardeceres. Esto no fue un mero asentimiento momentáneo, sino un compromiso que se extendía en el tiempo. Simei aceptó vivir dentro de un límite, dentro de una frontera física que simbolizaba su nueva lealtad y su sometimiento.
¿Qué significa vivir muchos días dentro de una promesa, de un compromiso? Significa que la aceptación inicial debe ser renovada cada mañana. Significa que la tentación, la curiosidad, el antiguo espíritu indomable, probablemente susurraron a Simei muchas veces para que cruzara el arroyo Cedrón, para que probara los límites de su confinamiento. Pero durante muchos días, él resistió. Se mantuvo en su lugar, inteo, perché il italiano ya de nació tarde no está. Es muy cansalianis. Con contestos y bastino ocasiones individuales un día en cas, y sino, y uris. Este permanecer en el lugar que se nos ha asignado, o que hemos aceptado, es una de las grandes disciplinas de la vida espiritual y personal. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas con entusiasmo, con la mejor de las intenciones, solo para encontrar que el desafío real reside en la persistencia, en el transcurrir de esos muchos días? Un régimen de salud, una práctica de meditación, un compromiso con la honestidad, la paciencia con un ser querido, todos estos requieren no solo un sí inicial, sino una constante reafirmación en el tiempo. Es fácil decir haré, lo difícil es haré, día tras día, mes tras mes, año tras año. La Jerusalén de Simei, con sus muros y su arroyo Cedrón como frontera, se convierte en una metáfora poderosa para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras propias Jerusalenes? ¿Cuáles son los límites que hemos aceptado, o que la vida nos ha presentado, para nuestro propio bienestar, para nuestra paz, para nuestro crecimiento? Pueden ser los límites de nuestras responsabilidades familiares, los confines de nuestro trabajo, las disciplinas de nuestra fe, o incluso las fronteras de nuestra propia identidad y propósito. Vivir dentro de esas fronteras no es necesariamente una prisión. A menudo, es una oportunidad para encontrar una profunda libertad y un sentido de pertenencia. Cuando Simei dijo lo que dices es bueno, estaba aceptando que su seguridad y su continuidad de vida estaban intrínsecamente ligadas a su permanencia en Jerusalén. Y sin embargo, la historia de Simei no termina en paz. Como algunos de ustedes sabrán, muchos días después, Simei, por una circunstancia aparentemente menor, la fuga de 2 de sus siervos, cruzó el arroyo Cedrón en su búsqueda. Rompió su promesa. Y las consecuencias fueron fatales, tal como Salomón había advertido. Esta es una verdad cruda, pero esencial, que se desprende de este versículo. Nuestras palabras y nuestros compromisos tienen un peso. Y el verdadero test no es el momento de la promesa, sino la fidelidad a esa promesa a través de muchos días. Cuando aceptamos un principio espiritual, una enseñanza moral, o incluso un pacto con nosotros mismos para ser mejores, más compasivos, más conscientes, a menudo decimos lo que dices, es bueno, así haré. Es un momento de claridad, de visión, punto. Pero la verdadera medida de nuestro carácter se revela en esos muchos días que siguen. ¿Nos mantenemos firmes? ¿O permitimos que las pequeñas tentaciones, las distracciones, las circunstancias adversas nos hagan cruzar nuestro propio arroyo Cedrón y romper nuestra integridad? La vida en comunidad, en familia, en sociedad, se construye sobre la confianza, y la confianza se cimienta en la fidelidad a la palabra dada a través del tiempo. Que este pequeño pasaje nos invite a reflexionar sobre la seriedad de nuestros compromisos, sobre la sabiduría de reconocer y permanecer dentro de nuestras Jerusalenes personales, y sobre la gracia que se nos concede cada día para renovar nuestra decisión de caminar con integridad. Así pues, queridos compañeros de camino, que la quietud de estas palabras nos envuelva, que nos impulse a escuchar con más atención cuando la voz de la sabiduría nos habla, y a recordar que la verdadera fuerza no está solo en el sí inicial, sino en la perseverancia de ese sí, a través de los muchos días de nuestra existencia. Que la paz que buscamos en nuestro interior sea el fruto de nuestra fidelidad a lo que reconocemos como bueno y verdadero. Con este pensamiento, los dejo, deseándoles un caminar sereno y reflexivo. Que la luz de la comprensión ilumine sus senderos.